De Dios, y nos tomamos una pausa en lo que veníamos hablando del Sermón del Monte, que hoy es ya nuestra predicación número 32. Estuvimos en Semana Santa pasando un tiempo muy poderoso, y también estuvo con nosotros hace 8 días el pastor Oscar. ¿Cuántos recibieron? Poderoso. Pastor Oscar es un hombre de Dios, lo quiero mucho, es muy buen amigo mío, y estoy muy feliz que él haya venido acá a ministrar la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, hoy otra vez estoy acá con ustedes. Yo estoy muy feliz de estar en casa, y quiero hablar acerca de lo que sigue, que está en Mateo, en el capítulo 7, versículo 7. Si me acompañas, por favor, allí. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego sigue el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces, ¿qué da Dios? Buenas cosas. Di conmigo: buenas cosas. Dios nos da malas cosas. Dios no da enfermedades, Dios no da miserias. No, Dios, ¿qué da? Buenas cosas. Tú puedes acercarte confiadamente a Él, creyendo que todo lo que Él te va a dar es bueno, porque su voluntad es buena. Entonces comienzo desde el final. Dios da buenas cosas ¿a quiénes? A los que se las piden. Yo sé que tú tienes deseos en tu corazón, sueños, proyectos, visiones. Muchos de ustedes ya están trabajando en esos sueños, otros solo los están viendo y los están calculando. Bueno, para todos es este mensaje. Dios tiene lo mejor para ustedes, Dios tiene lo mejor para nosotros. Él no te va a dar algo a medias. Incluso podría yo decirte, sin miedo a equivocarme, que Dios es un Dios extravagantemente generoso, bueno, que Él no da poco, Él cuando da en abundancia. ¿Lo crees o no? Mira los cielos, mira la tierra. ¿Por qué hizo tanto? Él no lo hizo porque quizá era tan necesario que así fuese. Él lo hizo para mostrar su gloria. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo basta con levantar los ojos y mirar la creación. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Él, y tenemos un Dios grande, generoso, que bendice en abundancia. Él cuando da en abundancia. Cosas buenas, no cosas malas, cosas buenas. ¿Y cuántos quieren recibir esas cosas buenas de parte de Dios? Entonces Jesús aquí nos da la clave. Él nos dice 3 puntos o 3 aspectos importantes que tú debes tener en cuenta a la hora de presentar esas peticiones que tienes o esos sueños que tienes. Lo primero es pedir. Lo segundo es buscar. Y lo tercero, llamar. Y vamos a hablar de eso. Pero primero quiero enfatizar a Dios como Padre. Porque lo que dice Jesús al hablar de estas 3 cosas, dice: ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces no estamos hablando con cualquiera. Tú no estás hablando aquí con el jefe como pidiéndole que te dé un aumento o te dé un permiso. Tú estás hablando con tu papá. Y tu papá no es cualquier persona. Tu papá es el creador del universo. Y tu papá te ama. ¿Sí lo crees? Por eso le puse como título a esto: confía en papá. Confía en Dios. Papá lo va a hacer. Papá va a estar contigo, papá no te va a dejar solo, papá no va a permitir que todas esas siembras se pierdan. Él va a cuidarte, Él va a estar ahí, va a restituirte también las cosas que has perdido. Dios es nuestro Padre, y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con confianza, porque cuando tú vas donde tu papá, vas con confianza. No lo haces con ese miedo de que de pronto Él tenga una mala intención. No, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ti. La palabra de Dios dice que Él se deleita en misericordia, que a Él le gusta hacer misericordia. Es un deleite para Él. Es por eso que cuando el ciego Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús dejó todo, la multitud, y se concentró en Él. ¿Quién dijo misericordia? Aquí estoy. Me encanta hacer misericordia. Y si tú me pides algo, yo quiero dártelo. Entonces partimos de esa premisa. Dios es bueno y Dios quiere darnos buenas
cosas, solo que debemos saber qué es lo que tenemos que hacer para poder recibirlas. Y Jesús nos da aquí 3 pasos exactamente. Quiero hablar de eso: pedir, buscar y llamar. Pero antes vamos a entregar a Dios este momento y vamos a ponernos en sus manos y abrimos nuestro corazón para que su palabra sea sembrada en nuestro espíritu. Ahí donde estás, levanta tus manos. Padre, gracias. Venimos a ti para recibir de ti. Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Sabemos que tú tienes toda buena dádiva, todo regalo perfecto, todo eso lo tienes para nosotros. Sabemos que en tus manos está el poder, la gloria, la fuerza. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de todo lo que existe. Eres el dueño del oro, de la plata. No tienes limitaciones en tus recursos y mucho menos en tu poder. Eres un Dios todopoderoso que puedes hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Señor. Por eso queremos que ese poder actúe. Queremos verte en acción. Queremos, Señor, que esos proyectos que tú mismo has plantado en nuestro corazón, esos deseos, esos sueños se hagan realidad. Y venimos ante ti, Padre, con mucha humildad, pero con un espíritu enseñable, dispuestos a recibir de ti todo cuanto quieras darnos y ser hacedores de esa palabra para no engañarnos a nosotros mismos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos con amor. Amén y amén. Muy bien. Amén, gloria a Dios. Entonces, Jesús lo primero que nos dice es que debemos pedir. ¿Cómo pedimos? Hay que saber pedir también, porque no es solo por hacerlo. La oración, que ya hemos hablado bastante de ella y tomamos varias predicaciones para ver la arquitectura, la estructura de la oración aquí dentro del mismo Sermón del Monte, es el lugar donde tú te encuentras, donde tú puedes establecer una comunión mucho más íntima con Dios. Si decíamos esto, la forma de hacer fuerte nuestra relación es a través de la comunicación. Si un papá quiere tener una buena relación con su hijo, debe tener una muy buena comunicación con su hijo. Si un esposo quiere tener una buena relación con su esposa, debe tener una muy buena comunicación. La comunicación es la base de nuestras relaciones. Pasa esto a Dios. Si tú quieres tener una relación sólida con Dios, debes tener una muy buena comunicación con Dios. Para eso es la oración, es el lugar donde tú hablas, donde encuentras descanso, donde puedes hablar con tu papá que te socorre, que siempre está presto para ti, para bendecirte, para ayudarte, para levantarte, tu papá que te quiere dar la fuerza cuando se te acaba, tu papá que te quiere dar la visión cuando la perdiste, que quiere romper cualquier cadena que te esté atrapando. Es tu papá el que tiene el poder que tú no tienes, y a través de la oración tú puedes acercarte confiadamente creyendo que Él va a socorrerte, que Él va a ayudarte. En Hebreos 11 dice: es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate en esta expresión: es necesario. La oración es una necesidad para nosotros. No puede existir tal cosa como un cristiano que no ore. O sea, un cristiano que no ore, entonces, ¿qué tipo de relación tiene con su papá? Si es con su papá en la oración, que se fortalecen esos lazos, que se desarrolla esa confianza, que se desarrolla esa fe. Cuando tú oras, tú puedes conocer el corazón de tu papá, tú puedes acercarte, tener ese tiempo. Esto es una necesidad. Es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay. Por lo tanto, lo siguiente que dice el versículo es que debemos tener fe. La oración tiene que ser con fe. No puede ser una oración de duda o de temor. Debes creer que Él está ahí y que Él te está escuchando. Hace un momento estábamos cantando: yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. ¿Realmente crees que Él te estaba escuchando cuando tú le decías eso? Dímelo. ¿Si crees o no? ¿Tú crees que Él está hoy aquí hablando a tu corazón? ¿O solo estás viendo un hombre aquí parado tratando de exponer un tema? Eso es mucho más. Es Dios aquí en casa con su iglesia que está reunida, trayendo una palabra, un mensaje que te puede salvar, que te puede alimentar al punto de hacerte más fuerte. Es una palabra que puede elevar tu fe a unos niveles mucho más altos para que puedas alcanzar muchos más beneficios de aquellos que Dios tiene servidos para ti. La palabra de Dios siempre será muy poderosa. Tú te acercas porque crees que Él está aquí. Y cuando tú oras, oras porque crees que Él te está escuchando. No es un acto religioso, no es un rito, no, es un medio de comunicación con tu papá. Tienes que establecer una comunión mucho más íntima. Imagínate un cristiano que no ora. Ese cristiano no conoce a su papá. Él no sabe todo lo que su papá es, todo lo que puede hacer.
Por eso anda con miedos, por eso anda en escasez, por eso anda titubeando cada vez que toma una decisión, porque no tiene la guía de su papá. Pero aquel que ora es aquel que sabe lo que hace, es aquel que da pasos firmes, que está determinado en la vida, es una persona radical, no de doble ánimo. La oración nos acerca a papá, nos deja ver su corazón, nos deja ver qué tan bueno es nuestro papá. Y dice Salmos en el capítulo 37, versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, puedo hacer esta afirmación también con toda certeza, y es que la oración debe ser un deleite, no debe ser una carga. Si tú ves la oración como es que toca orar, es que toca, es que dicen voy a ir a ese tiempo de oración, pero ay, la verdad me da como pereza. Pues imagínate que tu esposa te escucha hablar así de ti, que tú digas, ay, ya me toca ir donde esa vieja, me toca encontrarme. ¿Cómo se sentiría ella? Dime. Horrible, ¿no? No, ya me tocó, pues el matrimonio es para toda la vida, ya ni modo. Tocó con ella, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y cómo va el matrimonio? Pues ahí vamos. Ahí con el enemigo la mujer. No, ¿es cierto que no? Tú no hablas así. Tú hablas diferente, mi esposita, mi vida, mi amor, qué rico, te gusta hablar con ella, o por lo menos los hijos de Dios pensamos así, ¿o no? ¿No? No vemos una carga, vemos un placer, un deleite. Yo amo estar con mi esposa, y te lo digo en serio, amo estar con mi esposa, amo escucharla, amo escuchar sus ideas, una mujer tan inteligente. Me gusta hacer planes con ella, me gusta comer con ella, me gusta darle regalos. Para mí eso es un placer. Si ella quiere algo y yo puedo dárselo, para mí eso es un deleite, porque para mí es un gozo estar con ella. Mira lo que dice el versículo: deleítate a sí mismo con Dios, deleítate con el Señor, y Él, ¿qué va a hacer? Va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? ¿Alguien tiene una petición con respecto a su salud, por ejemplo? ¿Alguien tiene una petición con respecto a su economía, por ejemplo? El primer paso es entrar a ese punto de unión, de contacto con Dios, con tu papá, y comenzar a hablar con Él, contarle, expresarle, decirle qué es lo que necesitas. Un papá se deleita en su hijo. Para un papá es una bendición tener un hijo. Es que de verdad es una cosa sobrenatural. Yo tengo 2 hijos, ellos a mí no me generan nada. O sea, en cuanto a la economía, por el contrario, gastan, comen, pañales, Dios mío. Pero ¿por qué lo hacemos? Hay algo que nos une, ¿y qué es? El amor. Hay una comunión, hay algo que me hace deleitar en ellos. Si mi hija me dice, papá, quiero esto, y yo puedo dárselo, para mí es un deleite hacerlo. Y si yo llevo eso a los números y hago un cálculo de lo que estoy gastando en el mes y todo eso, me voy a dar cuenta que los hijos son costosos, ¿o no? Pero también me daré cuenta que son una bendición y que es una alegría darles, y que para mí eso no es difícil, y si me tocara quitarme lo que tengo por dárselo a ellos, lo hago con todo gusto porque son mi deleite. Si hay algún papá acá, me entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Y si de pronto pensé, yo nunca pensé así, pero hay gente que piensa, yo ahí los mantengo, les doy estudio para que cuando sean grandes me mantengan a mí. Es un pensamiento muy equivocado, porque tampoco lo hacemos por eso. El amor de un padre es un amor completamente desinteresado, porque cuando ellos crecen se van y hacen su propia vida y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Claro, ellos tienen que aprender a honrarte y todo lo demás, pero la Biblia dice, son los padres los que atesoran para los hijos, no los hijos los que atesoran para los padres. Tenemos hijos para criarlos, para mantenerlos, para darles estudio, para darles comida, para darles vestido, para que cuando crezcan se vayan, hagan su familia y estén por allá y nos llamen de vez en cuando. Así es la vida. Aún así dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, y de alta estima el fruto del vientre. La bendición de tener hijos es una bendición, de verdad, es una alegría, es un gozo que nada más le da a uno en esta tierra. Yo tengo una esposa, me gozo con ella, es una bendición, y tengo muchas bendiciones aquí, la iglesia, muchas cosas que de verdad me alegran la vida. Pero el gozo que me dan mis hijos, solo abrazarlos, el beso de Rafael en mi cachete, el abrazo de mi hija Luciana que me diga te amo, esas cosas no se comparan con absolutamente nada, porque es un amor que nace desde dentro. O sea, no es un amor que uno trata de tener, me toca amarlo porque es mi hijo, no, es un amor que de verdad fluye.
No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, pero cuando hablamos de ese deleite es con papá, es con mi papá que tanto me ama. A él le gusta verme feliz, a él le gusta verme bendecido, a él le gusta verme sano. Él quiere lo mejor para mí porque me ama. Y lo mismo contigo, ¿no? Él te ama, entonces quiere darte lo mejor. Y aquí dice el versículo, que la oración sea para ti un deleite, no una carga, no una obligación, un deleite. ¿Cómo no deleitarme en la oración si es el lugar donde encuentro descanso, donde encuentro paz, donde otra vez se levanta mi fe, esa oración donde llego y encuentro ese refugio, ese abrazo de mi papá? Eso es lo más lindo. La oración es algo precioso. A mí antes no me gustaba la oración, yo veía la oración como algo feo, pero ahora veo que la oración es una bendición. De verdad, a veces mi carne no quiere y soy honesto, pero me toca obligarla a estar ahí. ¿Ya? A veces mi mente tampoco quiere. Estoy pensando en hacer otro plan. Estoy pensando en que sería mejor mirar las notificaciones del Facebook o hacer otra cosa. Pero el espíritu siempre está dispuesto, dice la palabra. Entonces me toca agarrar mi alma y decirle, oye, tienes que someterte, tienes que estar con papá, tienes que escuchar a Dios, tienes que educarte con papá. Y me toca traer mi alma, y eso es el ejercicio que hacemos todos los cristianos. Pero si tú miras en tu corazón, hay una voz que te dice, ven y conversa conmigo, como dice la palabra de Dios. Y tú debes responder, aquí estoy papá, vengo a conversar contigo. Porque es en la oración donde nosotros nos despojamos de todas esas cargas, quedamos livianitos. ¿Tú has orado hasta el punto de sentirte otra vez libre, liviano, tranquilo, feliz? Hasta que otra vez regresa tu gozo y sales como un tanque de guerra a enfrentar la vida. Eso pasa en la oración. Pero cuando tú no oras, estás pesado, estás cargado, estás preocupado, las cosas no te salen, te rascas la cabeza, te sientes agotado. La oración es un lugar de descanso. Por eso Jesús la puso en el primer lugar. Tú quieres que Dios te dé cosas buenas, escúchame con atención. Lo primero es que tú debes ir y hablar con tu papá. Tú debes pedirle a Él, no pedirle a otro, pedirle a Él. Antes de cualquier otra cosa que tú pienses hacer, ve donde papá y cuéntale. Y que papá, que te escucha con tanto amor y que está listo para ayudarte, sea quien te direcciona en la vida para que no tomes decisiones que luego vas a lamentar. Porque tu papá es dirección, también es sabiduría del cielo. Y luego dice el siguiente versículo, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tienes que confiar en el Señor. Encomendar a Dios tu camino y acercarte a Él con confianza. Esa confianza que echa fuera el temor, ese amor de Dios que te hace ver que las cosas van a estar mejor, que todo va a cambiar, que esto no va a durar toda la vida, que solo debes estar con Dios y esperar que Dios obre, actúe y todo comenzará a tomar un rumbo diferente. Espera en el Señor, confía en Él. Y si la ansiedad te está consumiendo, dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. Si tú estás afanado, ansioso, es porque estás en temor. La ansiedad, el afán, es una forma, son formas del temor. Tienes miedo de que algo malo pase. Tienes miedo de que te despidan del trabajo, que no te alcance la plata, que no puedas pagar este mes. De pronto estás esperando un resultado médico y mientras esperas te entra la ansiedad. Aún no sabes qué dice, aún no sabes si es positivo o negativo, pero estás en ansiedad, en afán. Estás afanoso, ansioso porque tu hijo no llega, son las 11, él dijo que llegaba a las 9 y el celular está apagado. Y entonces entras en ese desespero y en esa ansiedad, no puedes dormir, vas a la cocina, regresas, te sientas, te paras y no puedes estar en una quietud, en una paz, porque el temor te está llevando a la ansiedad. ¿Estamos o no? Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo hacer para que por nada estemos afanosos? Pues ir a Dios y presentarle nuestras peticiones. Dios conoce tu necesidad e incluso antes de que se lo digas, Él ya lo sabe. Pero Él quiere que tú se lo digas porque es tu papá, Él quiere tener una comunión contigo. Él no quiere ser un cajero automático. Porque tú puedes ir al cajero automático, ¿has llegado a un cajero automático? Y tú llegas, buenos días cajero automático, hoy necesito dinero, no sé si de pronto tú puedas ayudarme porque, ¿cierto que no? ¿Tú qué haces? Pasas y sacas. Y el cajero, si tienes plata en la cuenta, ¿no? Te da. Pero papá, Dios no es un cajero automático. Si fuera solo por suplir, Él ya sabe lo que tú necesitas y te lo daría y listo, ya.
No me hables, no me digas, no me determines. Tú simplemente toma lo tuyo, eres mi hijo y ya. No, Él no es un cajero automático, Él es tu papá. Tú te acercas a Él, tú hablas con Él, tú tienes comunión con Él y le cuentas lo que necesitas. Y tu papá amoroso dice, claro, mi amor, yo te doy. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué más? Dime qué más necesitas. Tal cosa, papá. Claro que sí, por supuesto. Porque Dios es bueno. Solo que Él no solo dijo pedir, Él dijo otras dos cosas que ya vamos a tratar, ¿no? Pero hay que pedir. Jesús dijo, ustedes no tienen porque no piden. Pidan para que su gozo sea cumplido. Pidan, hablen con papá y díganle lo que necesitan. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo estoy completamente convencido que uno debe agradecer más de lo que pide. ¿Tú qué crees? Sí, porque no somos tampoco los cristianos que los ovejitas, no, dame, ayúdame, bendíceme, sáname, sino que yo llego ante Dios y, Padre, mi necesidad es esta, tengo esta situación, de ahí en adelante tú ya me escuchaste, tú ya sabes porque ya te lo dije, yo voy a dar gracias porque doy por hecho que esto está. Eso es fe en la oración, ¿o no? Entonces, si tú pides por lo mismo que pediste hace 8 días, y luego vuelves en 8 y pides otra vez lo mismo, y sigues haciéndolo repetidamente, pidiendo siempre por lo mismo, déjame decirte que tú no estás en fe, porque tú dudas que Dios no te ha escuchado. Dios ya te escuchó, la primera vez que le oraste, Él ya te escuchó. Ahora da gracias, celebra, porque eso viene para tu vida. Es la oración eficaz la que puede mucho. Es la oración en fe. Jesús dijo, cuando ustedes pidan, no duden nada. Santiago dice, cuando oren, cuando pidan, háganlo sin dudar en su corazón, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento, llevada de una parte a otra. Quien tal haga, ni piense que recibirá algo del Señor. Cuando nosotros oramos debemos creer y dar por hecho que listo, ya está. Señor, yo creo, Padre, mira, te pido mi necesidad esta. Yo te cuento las cosas porque estoy ansioso y yo no quiero estar así. Y yo pongo esa carga sobre ti, Señor, porque creo que tú cuidas de mí. Y le presentas tu petición. Luego dices, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Hecho está en el nombre de Jesús. Y te vas. Pero no te vas para no volver, no. Estás ahí, Padre, gracias, dando gloria a Dios, glorificando al Señor en tu corazón. Porque una oración de fe es aquella que agradece, aquella que celebra las cosas antes de que ocurran. Si tú esperas que las cosas ocurran para celebrar, pues tú no estás en fe. Eso lo hace todo el mundo. Pero si tú celebras en medio de la situación difícil, antes de que ocurra el milagro, eso se llama fe. Porque tú das por hecho que Jesús, que Dios te escuchó y que Dios es tu proveedor, que Dios es quien responde a tus peticiones. Eso sí es fe. La fe celebra antes de que ocurra. ¿Cuántos están acá? Jesús llegó a la tumba de Lázaro y oró. Porque recuerda, el primer paso siempre es la oración. Siempre cuando tú estés proyectándote algo o pidiendo por algo o esperando por algo, lo primero es orar. Pero orar pidiendo y con acción de gracias, haciéndolo de la manera correcta. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. ¿Y cómo fue la oración de Jesús? Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Eso se llama fe. El muerto estaba allá en la tumba. 4 días de muerto, la gente lloraba, se lamentaba por Lázaro, ahí estaba Marta diciendo un poco de cosas, él estaba en medio de una situación de mucho luto, de mucha controversia, pero él tuvo la capacidad de levantar sus manos en medio de todos y decir, Padre, gracias, tú siempre me oyes. Eso es fe. Padre, gracias, porque mi hijo te sirve. Gracias. No, que está en el parque, que está por allá haciendo cosas malas. Él está sellado con el Espíritu Santo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo te doy gracias, Señor, porque mi hijo será un siervo tuyo y yo lo veré sirviéndote con todo el corazón. Y comienzas a dar por hecho eso. Padre, gracias porque sé que mi esposo cambia. Yo creo, Señor, que ese milagro financiero se da. Gracias porque estoy sano. Gracias. Y comienzas a adorar a Dios, porque la gratitud es una forma de alabanza. Así como la ansiedad es una forma del temor, la gratitud es una forma de alabanza, por ende una forma de fe. ¿Estamos o no? Entonces celebramos antes de que ocurra. No nos quedamos ahí y decimos, Señor, gracias. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros.
La oración es eso, tú llegas a Dios y te descargas de la ansiedad, se la echas al Señor, Él la toma, te entrega su paz, te da esperanza, te pone fe, pone alegría, pone gozo en tu corazón. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, Señor, ahí solamente hay gozo. Es en la presencia de Dios. Si ves que orar es algo maravilloso, porque tú oras y entonces el gozo otra vez vuelve. Tú entraste a la oración triste, preocupado, derribado. ¿Cómo sales? Gozoso, con fe, empoderado, animado. ¿Sí o no? Bueno, los que oran, ¿sí o no? Por lo menos como 4 oran aquí. No, en serio, los que oran díganme si es así o no. Hay un antes y después en la oración. Tú entras de una manera, sales de otra. La oración es algo muy poderoso. La oración te abre los ojos a cosas que dejaste de ver por ver circunstancias. La oración te regresa al punto donde debes estar, te vuelve a sentar en tu silla. La oración hace eso, te vuelve a sentar en tu silla. ¿Dónde estás sentado? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí te sientas y desde ahí tú puedes ver un panorama muy diferente al que veías cuando estabas allá en medio de las montañas pensando que todo era la muerte, que todo era el final. En la oración se devuelve eso, es el gozo de Dios en nosotros. Y cada cuanto oramos, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice, orad sin cesar. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, perseverad. No es de vez en cuando, es siempre velando en ella con acción de gracias. Otra vez, una oración de fe. Oramos en fe, pero la oración es apenas el primer paso. Escúchame, apenas es el primer paso. El final del versículo, los versículos que leímos, que es el centro de nuestro sermón hoy, decían, para que vuestro gozo, ¿qué? Para que Dios les dé cosas buenas, ¿no? Dios nos va a dar todo lo que pedimos, esas cosas buenas, ¿sí lo creen? Entonces Él dijo, lo primero es orar, pedir, tienes que ir a orar, presentar tu petición, pedírselo a Dios, pero lo segundo, ¿qué es? Buscar. Entonces a mí me pasó algo chistoso. Yo siempre me esmero y le pido a Dios que me ayude a ser muy responsable con la función que Él me delegó, porque yo tengo que presentarles a ustedes una palabra que venga realmente de parte de Dios, ¿sí? No algo mío. Eso es una responsabilidad, ¿o no? Porque si no, entonces a mí lo que se me ocurre, a ver, ya que predico, a ver qué se me ocurre, venga, descarguemos un sermón de Google y vengo y lo predico. No, así no funciona esto. Yo tengo que preguntarle a Dios, porque Jesús le dijo a los pastores que apacentaran su grey. El trabajo nuestro como pastores es alimentar al pueblo de Dios, y eso es una gran responsabilidad. Entonces yo estaba muy juicioso haciendo la tarea, trato de que siempre todo esté en un orden, que todo sea claro, ¿cierto? Y como hablábamos cuando estudiábamos homilética, nosotros tenemos que orar mucho como si todo dependiera de Dios, pero debemos prepararnos tanto como si todo dependiera de nosotros, ¿sí? Esa es como la forma correcta para que el mensaje pueda ser transmitido con claridad y que el Espíritu Santo realmente traiga transformación al que lo escucha. Yo creo que hoy este mensaje va a traer una transformación poderosa al corazón de ustedes, en el nombre de Jesús. Entonces yo estaba orando y ahí, Señor, habla, me organicé, pero como que no, pero como que sí, armé todo el bosquejo, lo hice bien, y cuando venía en el camino el Espíritu Santo me habló, hoy cuando venía de mi casa acá, y me dijo, así no es lo que vas a predicar. Porque todo lo relacioné y lo metí en una sola bolsa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ah, claro, está hablando de la oración, de que uno busca a Dios, de que uno llama, Dios está ahí, que Dios le habla. Y Dios me dijo, no, así no es. Pedid, vas a hablar de la oración, pero cuando hablamos de buscar es otra cosa. Porque tú no puedes solo orar, tú tienes que salir y buscar, moverte en fe, porque la fe sin obras es muerta. Cuando hablamos de buscar, es de que tú vas a hacer tu parte también y no vas a dejar que como si Dios hiciera todo. No, Él es todopoderoso, yo lo sé y Él podría hacerlo todo, pero Él no está para hacerlo de esa manera. Él quiere trabajar contigo. Entonces quiere que tú te despiertes, te levantes y entiendas que tienes que dar pasos de fe, que tienes que creerle al Señor, que si estás buscando un trabajo, entonces vas con diligencia a hacerlo, que Dios abrirá las puertas, Él hará lo imposible, pero tú tienes que moverte. Si tú te mueves, Dios se mueve. Tienes que buscar, no solo pedir. Muchos cristianos fallan y se quedan en solo pedir, pero pastor, es que yo oro y no me sale nada.
Estoy buscando un trabajo, quiero un trabajo, Señor, y nada, estoy acá y he orado tanto, he puesto cadenas de oración en WhatsApp, tengo como 8 grupos de oración. Les he dicho que oren por mí, no me sale nada del trabajo. Bueno, pero ¿lo has buscado? Bueno, pues, no, yo creo que Dios me lo da. No, tú tienes que salir a buscarlo. Tienes que levantarte, dejar la pereza y comenzar a buscar un trabajo. Si tú no tienes trabajo, pues ahora tu trabajo será buscar un trabajo. ¿Sí? ¿Estamos o no? Porque pensamos que Dios es como brujería, como que hacemos un hechizo y aparecen las cosas. Así no es. Hacemos un riego, alguna vaina y entonces, por arte de magia aparecen las cosas. Así no es. Dios lo va a hacer por ti, pero Dios lo va a hacer contigo. ¿Estamos? Él por ti hará lo que Él sabe hacer, que es lo que tú no puedes hacer, esa parte imposible, pero tú harás lo posible. Tú tienes que levantarte, tienes que buscar. Pediste, muy bien, ahora levántate y busca. Dijo Pablo, hombre vano, me dices que tienes fe, muéstrame a través de tus obras tu fe, porque la fe sin obras es muerta. Tú no puedes decir que tienes fe solo que porque oras. No, eso no te hace una persona espiritual. De hecho, hay gente que piensa que solo es así y no es así. Es gente más mística que espiritual. No sé si me estoy explicando. Ahora, no estoy diciendo que no hay que orar, de eso empecé hablando. Sí, hay que orar sin cesar, a orar todo el tiempo, dando gracias por todo, amén, en todo, perdón. Está bien, pero yo tengo que añadirle obras a eso. Tengo que buscar, tengo que creer que Dios está conmigo. Tengo que creer que Dios va delante de mí. Delante de mí, dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿qué buscamos? Préstame atención. Buscamos primeramente que Dios esté en todos nuestros asuntos. O sea, buscamos su dirección, su guía. Eso tienes que estar claro en la vida, o si no, estarás yendo hacia un rumbo diferente. ¿Estamos o no? Y vas a perder tiempo. Entonces un día yo decía, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Un día Miriam me dijo, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y tiene toda la razón. Ya llegó. No sabe para dónde va, pues ahí se va a quedar. No va a avanzar nunca, va a estar estático en la vida y nunca va a progresar. Pero si tú tienes una visión clara de parte de Dios, tú simplemente te subes al bus correcto y comienzas a caminar hacia allá, comienzas a dirigirte hacia el lugar, hacia tu destino. Entonces tú buscas a Dios, Señor, tu dirección. Romanos 8:14 dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? Entonces Dios puede guiarte a ti también. Pero buscamos también la sabiduría. Dice la palabra en Proverbios capítulo 2, versículo 4, así: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría va a ser clave en tu vida. No necesitamos solamente gente inteligente. Conocemos personas muy inteligentes. No es suficiente. Tantas personas con ideas brillantes, con proyectos espectaculares que uno dice, oiga, de verdad, qué creativo, qué pilera, pero nunca lo ejecutan. Nunca hacen nada. Tienen toda la inteligencia, pero no tienen ni pizca de diligencia. No tienen la capacidad de tomar decisiones y dar pasos hacia adelante. ¿Por qué? Porque les falta sabiduría. La sabiduría no es igual a inteligencia. Y una cosa es la inteligencia humana, otra cosa es la inteligencia de Dios. La sabiduría es cuando tú puedes aplicar la inteligencia de Dios en tu vida. Eso es sabiduría. Sabiduría es cuando tú sabes tomar decisiones claras, que son precisas, que le das al blanco, no que estás fallando a ver si alguna me sale. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú todo lo que haces prospera. Porque tú estás siguiendo una dirección, tú no estás caminando porque sí. Y ahí es tan importante esos periodos de formación. Tenemos que ser formados, tenemos que aprender, tenemos que entrar en la escuela del aprendizaje y tener un aprendizaje sistemático, digámoslo así, para que podamos avanzar en conocimiento. Y eso aplica en todas las áreas. Si estamos hablando de las cosas de Dios, es importante que nos preparemos en las cosas de Dios. Por eso nuestra insistencia de que estudien en SEPCO, de que hagan rema, de que se preparen, que no se queden ahí como cristianos normalitos, ahí que llenan un espacio. No, tenemos que ser productivos para Dios y tenemos que prepararnos. Y todo lo que tú inviertas en formación nunca será perdido. Si tú inviertes dinero, tiempo, créeme que eso es una inversión al futuro, a largo plazo. De pronto ahorita no lo ves, pero luego te darás cuenta la bendición que hay
al haberte formado y preparado. Y es que Pablo le dice a Timoteo, nunca pongas un neófito porque se va a envanecer y va a entrar en condenación de Satanás. Tiene que ser alguien que está preparado, alguien que conoce, alguien que tiene una experiencia, que ha hecho de su vida, no sé, un bagaje y no viene a improvisar, sino sabe lo que está haciendo. Si tú eres jefe y vas a contratar a alguien, tú miras la hoja de vida, ¿sí o no? Porque tienes que asegurarte que la persona que va a entrar a trabajar va a saber lo que está haciendo y no está improvisando. Él tiene que saber. Y si la persona no está capacitada, no está calificada, tú no la contratas. No. ¿Hay algún jefe acá? Dígame si es así o no. Y hace una entrevista, te pasan a recursos humanos y la persona te evalúa psicológicamente, y también hay una evaluación en diferentes áreas técnicas, qué sé yo, porque necesitamos ver si la persona está enteramente preparada para ese cargo o si no. Entonces dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que procurar presentarnos diligentemente para ser personas aprobadas. No que nos descalifiquen, que digan, no serviste para esto, no eres bueno, qué pena, espera un tiempo, fórmate más y luego ven. No, tú tienes que estar listo, porque Dios tiene para ti cosas grandes, por eso tu formación tiene que ser grande. Amén. Entonces cuando hablamos de buscar, hablamos de la preparación y todo lo que viene, pero esa preparación es clave en la vida. Si como a la plata la buscares, dice la palabra, y la escudriñares como a tesoros, yo te haré entender el temor de Jehová. Te daré ese conocimiento. Mira la sabiduría, dice la palabra, al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hay algo en lo que tú tienes que esmerarte antes de cualquier otra cosa, es conocer de Dios, más de Dios, porque eso te va a guardar tu corazón. Y sí, desenvuélvete con la ciencia o en la profesión que quieras, pero conoce de Dios y el conocimiento de Dios te cuidará, porque temor de Dios es estar protegidos, es protección. ¿Qué es lo que no te deja pecar? El temor de Dios. Si tú vas a un lugar y se te presenta una oportunidad y tienes temor de Dios, ya comienzas a sufrir. Y quizá quieres hacerlo en tu carne y el pensamiento te dice hazlo, pero comienzas a sufrir porque hay una fuerza interior que no te deja. Eso se llama temor de Jehová, que te revuelve por dentro, que te redarguye, que te hace sentir un miedo, no de Dios, sino el miedo de cometer ese error, porque sabes las consecuencias tan negativas que van a venir después de eso. Eso es temor de Jehová, y eso viene a través del conocimiento de Jehová. ¿Estamos? Y una de mis peleas, y yo se los he contado con mi papá, era esa: pero ¿por qué nos obliga a aprender la Biblia? ¿Por qué nos obliga a estudiar? ¿Por qué? Y yo le decía a mi papá en mi adolescencia, le llegué a decir alguna vez: es que usted va a coger que nosotros le cojamos fastidio a la Biblia y a las cosas de Dios, porque él nos obligaba a aprender la Biblia. Y mi papá apenas se reía y decía: no, mijito, decía él. Así como el pobre bobito así. No, mijito. Es que usted sabe por qué yo lo pongo a aprender toda esa Biblia. Me hablaba en ese tono fuerte. Mi papá siempre fue muy fuerte. ¿Sabe por qué yo lo pongo a aprender la Biblia a usted? ¿Y por qué lo pongo a recitar esos versículos? ¿Y por qué lo hago que aprenda y que estudie la palabra de Dios? Porque yo no lo voy a cuidar toda la vida, pero la palabra que yo ponga en usted sí lo va a cuidar, me decía. Y al día de hoy me doy cuenta que es verdad. Toda esa palabra creó un temor en mi corazón. Cuando quise portarme mal, cuando quise pecar, no pude. Qué cosa tan complicada, oiga. El temor de Dios es un tormento a la hora de pecar. Es un tormento. Si tú tienes temor de Dios, tú nunca vas a disfrutar pecar. Es más, hacerlo es un difícil, es un miedo. Me ven, me dicen, estoy acá, no, yo como después digo, cómo tapo esto, que no puedes. Eso hace el temor del Señor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia verdaderamente es aquella que tiene temor de Dios en su corazón. Porque no es un temor a Dios, es un temor de alejarme de Dios. Me da miedo, no consigo el estar lejos de Dios, estar desprotegido, estar fuera de esa cobertura. Para mí es algo aterrador. Eso se llama temor de Jehová. ¿Cómo me salgo de esta protección si es Dios el que me tiene como estoy? Si es Dios el que me bendice, el que me ayuda, el que me cuida, el que me da amor, el que me da esa seguridad, el que me da esta paz que tengo, que no cambio por nada. ¿Cómo salirme de ese abrigo? Sería algo muy tonto ir a un lugar donde estaré en peligro, donde no tengo esa protección. No, yo no quiero salirme de ahí, yo quiero estar bajo la sombra de sus alas. Eso se llama temor de Jehová. Entonces dice la palabra: sí, tú pides, muy bien, yo te doy, pero ve y busca. Busca la sabiduría, busca el conocimiento, busca el temor de Jehová.
porque tú necesitas crecer en esto para que estés fuerte. O si no, cuando vengan las bendiciones te van a atropellar y no podrás manejarlas. Tú tienes que estar listo y estar preparado. Porque la plata fácil y todo eso que a veces llega sin ningún tipo de esfuerzo, es cosas que así como vienen se van. Uno necesita estar listo. Si una persona se gana la lotería, vas a ver y verás cómo al pasar el tiempo ya o no tiene nada, o toda esa plata que ganó lo ha destruido, lo ha hecho una persona mala, porque ahora como tiene plata puede pagar lo que siempre quiso hacer pero nunca pudo hacer porque no tenía dinero, pero como ahora tiene el dinero entonces lo puede hacer. Entonces resulta que el dinero se convierte, en vez de ser su bendición, se vuelve su maldición, ¿o no? Por eso Dios dice, es que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, te haré entender que es el temor de Jehová. Pero ustedes son personas muy diligentes porque ustedes han venido a congregarse hoy. Ustedes no se quedaron en la cama durmiendo. ¿Hubo alguna batalla esta mañana para venir? ¿De pronto alguien la tuvo? ¿Alguien peleó con Sabanás esta mañana? No. ¿Alguien pensó en mejor ir a la ciclovía o en mejor ir a hacer otro plan y no venir, o ir a la feria del día? ¿Alguien pensó en eso? ¿Qué dijeron? Me levanto y voy. Porque amamos la sabiduría, amamos recibir más de Dios. Creemos que caminos de vida son estos. Cuando estamos en el Señor tenemos la claridad y buscamos lo correcto y no perdemos tiempo. Porque es que uno haciendo cosas que Dios no llama a hacer a uno pierde muchísimo tiempo. En cambio, cuando uno está centrado, uno aprovecha cada instante de su vida. Nos vamos de esta tierra sabiendo que le sacamos provecho a cada minuto, a cada hora, a cada día en esta vida. Que nos tocó duro, que nos tocó esforzarnos, que nos tocó dormir menos, no importa, le sacamos provecho a esta vida. Porque la vida solo es una, esta vida humana no existe otra vez, es la única vez que la vamos a vivir. Después estaremos en la vida eterna, pero esta vida humana es un regalo que Dios nos dio. Somos muy bendecidos como para estar desperdiciando la vida, ¿sí o no? Ahora salimos y decimos, bueno, Señor, no solamente lo espiritual, no solamente son esas cosas intangibles, también las tangibles. Primero lo espiritual, sí, pero también necesitamos las cosas materiales, ¿o no? ¿Cuántos papás quieren tener una casa muy grande, hermosa, para que sus hijos vivan cómodos? ¿Y eso es pecado pedirlo? No. ¿Cuántos quieren un carro cómodo donde quepan todos y puedan llegar a la iglesia juntos? Bueno, ya, el que ya lo tiene, ¿cuánto les gustaría tener uno mejor? ¿Y eso está mal? No. Tú no estás pidiendo algo para algo malo, lo estás pidiendo para algo bonito, mi familia, porque estoy metido en un propósito y estoy caminando en esa verdad. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos buscar eso. Por eso, cuando buscamos la palabra, cuando buscamos sabiduría, también nos rodeamos de personas que nos ayuden a forjar ese propósito. En Proverbios, en el capítulo 11, versículo 14, dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y hablamos con Dios y la oración, ya hablamos de eso, pero Dios también te puso personas que te van a ayudar. Personas que ya corrieron el camino que tú estás empezando a correr y que te pueden decir, mira, en esto no te equivoques, ten cuidado con esto, hazlo de esta manera. Esos consejos sabios nos ayudan muchísimo a dar en el blanco. Tenemos que rodearnos de personas que sean mejores que nosotros, personas que nos aporten, que nos enseñen. La palabra dice, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Será quebrantado. No necios será, no, será quebrantado. Entonces nos buscamos buenos amigos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es fácil, ¿no? ¿Cuáles son mis amigos? Los que les gusta ir a la casa de Dios. Empecemos por ahí. Ay, que para que vas a iglesia, que mormos por este lado. Uy, no, este no es mi amigo. O venga, rumbiemos esta noche, mañana vas a levantar temprano a la iglesia. No, tampoco es mi amigo. Yo no quiero estar en camino de pecadores. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que anduvo, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de ¿qué? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo no quiero tomar el camino de los pecadores. Tú tampoco, ¿cierto? Entonces rodéate de gente que te aporte, gente que te ayude, gente que te hable bien, que no diga groserías, que no tenga vicios. Que tus amigos, los de tu corazón, sean personas que te aporten y no que te resten.
Sí, yo sé que estamos en un mundo en el que tenemos que ayudar a muchos que están en muchos problemas, claro, pero es muy diferente ayudarlos a hacerlos de nuestro círculo íntimo. ¿Sí me explico? Y yo puedo ayudar a alguien hasta el punto que no sea influenciado y deje de ser influencia. O sea que yo soy influencia del mundo, claro, pero nunca puedo dejar de ser influenciado por ellos. Puedo ayudarlos, claro, pero mis amigos, los que me ayudan, los que están conmigo en esta carrera, son gente sabia. Tiene que ser así, gente que va conmigo, gente que tiene fe, gente que va proyectándose. No gente que está hablando derrota, gente que me está invitando a cosas malas, sino personas que me llevan por el camino de bien. Entonces no es solamente pedir, ve y busca una buena vida, ve y haz las cosas bien, ve y busca buenos amigos. No te quedes esperando a que las cosas pasen, haz que las cosas pasen. Eso es fe. Mira la traducción viviente, ese mismo versículo lo que dice, como lo dice mejor. Qué alegría para los que... No, el que estábamos. Espérate, ya te digo cuál. Ese lo dije porque me llegó este. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Yo te voy a animar a que ores por tu presidente. Vamos a orar por nuestros gobernadores, vamos a orar por... La iglesia tiene que hacer oración. Tenemos que orar por el gobierno. Yo no estoy diciéndote aquí ni haciendo ningún tipo de proselitismo político, a mí no me interesa eso, pero sí te estoy diciendo que la iglesia tiene que hacer su función y orar por el presidente, por el consejo, por el senado, por todos los que están en eminencia. ¿Estamos acá? ¿Listo? Ahora, era una pausita chiquita, pero luego dice... La seguridad está en tener muchos consejeros, pero consejeros buenos, ¿no? Personas maduras, personas sabias, personas que conozcan de la palabra del Señor, buscando la palabra, buscando el consejo, y ahora bien, ir a buscar el pan. Ya buscaste las cosas espirituales, ahora busca las materiales también, ¿sí o no? Porque si te quedas en la casa haciendo nada, no va a pasar nada. Tú tienes que ser aterrizado en la vida y ponerle obras en la fe. Tú necesitas un trabajo, ve y búscalo. ¿Estamos o no? ¿Tú quieres casarte? Y tienes la edad, ¿no? Ve y busca. Pero no vas a buscar tu novia, tu esposa, la mamá de tus hijos en un bar, en una discoteca, ¿o sí? Eso sería muy estúpido, perdón la expresión. ¿Dónde la vas a buscar? Tú necesitas una mujer que ame a Dios. Pero tú estás aterrizado y crees y tienes que moverte en fe y creer que Dios tiene a alguien para ti en el nombre de Jesús y el Señor te va a dar un matrimonio muy bendecido. Cuando mi esposa se casó conmigo, mi esposa fue muy inteligente, en serio. Pero más que inteligente fue una mujer de fe. Cuando yo miro mis fotos antes de casarme, digo definitivamente mi esposa tenía mucha fe. En serio. Una mujer tan linda, tan hermosa como mi esposa, y se casó conmigo. Alguien que no tenía una estabilidad económica así fuerte, no. Yo trabajaba, siempre fui trabajador, pero así como trabajaba y ganaba plata, me la gastaba. Yo era un rockero con la guitarra colgada, eso era lo que hacía, con un chivo así largo. Y flaco que tenía más carne un paquete de papas. Pero mi esposa me vio, pasó saliva y dijo, este es el mío. Ella no se quedó esperando el príncipe azul, el gringo lleno de plata. Porque es que ese es un problema también que hay, ¿no? O sea, yo conozco muchas personas que están esperando el príncipe azul. Nunca llegó, o sí llegó pero no se dieron cuenta, más bien. Mi esposa se dio cuenta que yo era. Se dio cuenta y yo sé que no, ella sí de verdad era por fe y no por vista. Ella estaba creyéndole al Señor y oraba, una mujer de oración. Ella dijo, este no tiene la pinta, este no tiene, no sé, la plata, la billetera que yo quisiera, pero tiene el corazón. Y oró a Dios. Y en el paso del tiempo, Dios ha hecho cosas grandes. ¿Por qué? Es un camino. El error de mucha gente es que quieren que todo ya llegue terminado, el producto terminado, ya. Si no está el carro, entonces no. Si no es así, entonces tampoco, no. Con Dios es un crecimiento, es un avance que gradualmente tú vas viendo cuando pasa el tiempo. Mi esposa ha hecho de mí, de verdad, Dios y mi esposa, porque ella me ha exigido, ella ha sido fuerte conmigo, ella
Me ha estirado en la vida. A mí me molestaba mucho como era ella. Yo le decía, es que tú pareces mi mamá. No, y eso hablábamos el otro día. Hay mujeres que se sobreactúan también, ¿no? Y ya se sienten como la mamá de los esposos. Pero entonces un día yo estaba orando a Dios y yo, Señor, esa esposa que me diste, ¿no? Así como Adán, la mujer que me diste. Para mí que se la pasa hablando con la serpiente porque de la manera que me dice las cosas y eso. Entonces yo, Señor, la mujer que tú me diste. Y Dios me dijo, no, lo que pasa es que ella puede ver cosas que tú no ves, escúchala. Dios me habló así, escúchala. Y yo, eso como que era un herir mi ego, mi hombría, ¿no? No, yo aquí soy el que tengo la razón, no ella. No, yo aquí el del llamado, el espiritual. No, resulta que no. Ella era una mujer, es una mujer muy valiosa que pudo, en cooperación con el Espíritu Santo, formar muchas cosas en mi vida. Entonces dije, bueno, voy a ser humilde. No es fácil, pero voy a ser humilde. Y decido hoy escuchar a mi esposa. Porque voy a creer lo que Dios me dijo. Y ella puede ver cosas que yo no veo, ¿cierto? Entonces aprendí a ver mi interior con los ojos de ella. Y a escucharla. Y después de un aprendizaje fuerte, ¿no? Y de disciplina, dejé que Dios comenzara a formarnos. Y eso fue algo muy poderoso. Es que hasta en la manera de vestir, en la manera de hablar, todo. Ustedes ven a mi esposa y se imaginan que esa niña nació en un hogar súper, no sé, con dinero, la china súper gomela, ¿no? Los que conocen a mi esposa, aquí está una tía de ella, saben que a mi esposa le tocó muy duro. Una vida muy dura, de niña. Sufrir abandono, prácticamente criar sus dos hermanitos. Cuando tenía 14 años, ella quería quitarse la vida. Es que a ella no le gusta casi predicar. Donde ella predicara, yo creo que ya no quieren que yo vuelva a predicar. Es una mujer de Dios impresionante. Ella se iba a quitar la vida, ya estaba desesperada, estaba en la depresión, en el dolor. Y una tía la invitó a una iglesia cristiana. Gloria a Dios por las iglesias cristianas. Gracias a una chiquita en una montaña por allá en el Codito donde iba mi esposa, gracias a esa iglesia, hoy tengo esposa. Porque ese día fue allá y el pastor habló y ella escuchó el mensaje y Dios le tocó su corazón. Y cuando Dios le tocó su corazón, ella le dijo a Dios, Señor, si tú me das un hombre que nunca me golpee, un hombre que no tenga vicios, que no sea borracho, un hombre que de verdad me sepa amar, yo voy a esperar por él hasta que me case. Y yo fui su primer novio. Imagínense. Me esperó. Y Dios le salió conmigo a mi esposa, pues no era de pronto, le faltó más precisión en la oración, yo creo. Le faltó ser un poquito más específica, porque solo se fijó en las cosas que, en lo intangible. Pero bueno, lo demás, Dios lo pudo arreglar y lo ha venido arreglando, no somos productos terminados. Pero lo que yo quiero decir es que cuando nosotros pedimos, nosotros debemos tener como los ojos abiertos, sabiendo que Dios puede obrar de maneras que a veces no entendemos y que a veces las cosas pequeñas son cosas muy grandes y cosas muy buenas, solo que tenemos que educarnos nosotros y ver el sentido de lo que Dios quiere que veamos. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Y una puerta pequeña puede abrir una puerta más grande y esa puede abrir otra más grande y así, pero es un crecimiento, no es de ipso facto que te llegó la bendición así por montones, no, es un camino. Dios no te va a hacer ese daño porque eso te podría destruir. Él quiere ir formándote y que tú vayas creciendo, y a medida que vas creciendo te va soltando y las bendiciones van llegando y tú vas avanzando. Por eso tú tienes que buscar hacer las cosas. Y no solo, es que yo he orado y nada, ¿qué pasa? No, tú tienes que hacer, moverte en fe. Cuando yo le dije a mi esposa, amor, no, amor no le dije, no. Yo le dije, oye Luz, es que yo creo que tú eres mi esposa. Yo he orado y creo que eres mi esposa. Ella me dijo, yo ya sabía. Yo, ¿de verdad? O sea, todo ese tiempo se la ha pasado mirándome así, como, ¿en serio? Y yo todo inocentico. Y ella me dijo, sí, yo ya sabía, tú eres mi esposo, porque yo he orado. Y yo he pasado tiempo con Dios y Dios me ha hablado y yo ya sabía. Y como yo le dije a ella que nos casáramos sin ser novios, ella le había dicho eso a Dios. Yo le dije, Señor, que el hombre que venga para mí que sea mi esposo. No, yo no quiero un novio, yo quiero un esposo. Tal cual. Dios concede las peticiones del corazón. ¿Sí lo crees o no? Pero toca obrar en fe, toca caminar en fe. Dice la palabra de Dios así en Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será. ¿Sí lo tenemos o no? ¿El alma de los diligentes será? ¿Cuántos quieren prosperar? Hay que ser diligente, hay que moverse, hay que trabajar, hay que despertarse.
Porque el perezoso desea y no alcanza nada. Solo son deseos en su corazón. En Proverbios capítulo 20, versículo 13 dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Tremendo versículo. No ames el sueño. Es que no hay que dormir tanto. Si tú dormiste 7 horas, está bien. Si tú dormiste 8 horas, ya. Pero ya 9 horas, no. Es que el amar el dormir también es un vicio. Y puede ser tan perjudicial como otros vicios. Solo que no le vemos la gravedad porque no lo vemos como algo malo. Pero yo te doy un consejo con mucho amor y respeto: no ames el sueño para que no te venga pobreza. Abre tus ojos, dice el versículo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Te saciarás de pan. ¿Cuántos quieren tener pan en abundancia? Entonces tenemos que despojarnos de la pereza, y ahí tú te das cuenta que no es solo pedir: Señor, dame, te necesito, sino oye, también vamos a movernos, vamos a hacer la parte que nos corresponde. Dice Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Que sea una persona dedicada, trabajadora, esforzada, valiente. Estará delante de los reyes. No con los de baja condición. Dios lo pondrá en lugares de eminencia. Le irá bien en esta vida. Entonces creo que el versículo de Jesús acá es mucho más profundo de lo que leemos. Sí, está bien que ores, es lo primero que haces, y pedirle a Dios, pero también tienes que tú levantarte, tomar acción y hacer las cosas. Ser diligente. Amén. Ahora, el último, y termino con este. ¿Cuál es? Llamad. ¿El primero cuál es? Pedir. ¿El segundo? ¿Y el tercero? Llamar. ¿Qué es llamar? ¿Tú con qué llamas? Con la boca, ¿cierto? Mamá, la mamá viene, ¿cierto? Estás llamando. Yo llamo mi amor, mi esposa viene. Luciana, y no viene. No tengo que ir a buscarla, pero bueno, la estoy llamando, ¿sí? Pero uno, ¿cómo llama? Uno llama con la boca, ¿sí? Y el Señor me mostraba algo poderoso acá. Y es que nuestra confesión es clave también. Porque si nosotros no llamamos las cosas, nunca las vamos a ver. Porque aquí es donde pecan muchos. Oran, trabajan duro, trabajan como burros, pero también hablan como burros. Porque no tienen la capacidad, o ni siquiera, o no sé, la revelación o la autodisciplina de cerrar su boca cuando tienen que cerrar su boca. Es que no decir lo que no se debe decir es prudencia. O sea, no decir lo malo es prudencia. Decir lo bueno es fe. La fe no es silenciosa, la fe tiene que ser hablada. Tú tienes que abrir tu boca y declarar lo que quieres. Así como yo llamo mi amor y mi esposa viene, así yo llamo salud y la salud viene. Abundancia y la abundancia viene. Sanidad, ¿y qué viene? La sanidad. Reconciliación, y la reconciliación viene. Tenemos que educar nuestra manera de hablar, porque así es como estamos construyendo nuestro futuro. Entonces imagínate, si tú dañas con tu boca lo que trabajaste con tanto, lo que oraste, no vas a hacer nada. Muchos hierran en eso. Puedes que ores 5 horas, pero si sales a hablar otra vez enfermedad, no hiciste nada. Señor, sáname. Señor, quítame este dolor, quítame esta enfermedad. Yo no quiero estar más así, por favor. Yo sé que tú eres el sanador, Padre, gracias. Te amo, amén. Y sales y te llama tu mamá. Mi amor, ¿cómo seguiste? Estoy re mal, repaila. Me duele, estoy enferma, yo no sé qué me pasa, de verdad. Yo no sé si me voy a morir de esta vaina. O sea, qué pesar ese tiempo de oración. Porque ese tiempo de oración no sirvió para nada. Pero es que yo trabajo y no se me dé la plata, es que yo estoy ahí dándole y dándole y dándole y dándole. Sí, pues es que todo el tiempo estás hablando que este país está mal, que es que no, que el gobierno, que es que no hay plata, que los alimentos están caros, que la gasolina está carísima, que ahora uno cómo tanquea ese carro. No, nos fregamos todos, es que esto aquí, eso ya vamos desde mal en peor. Hablando de eso y trabajando duro, estás haciéndote tú mismo un contrapeso, porque estás hablando lo malo, tratando de hacer lo bueno. Tú necesitas que haya una congruencia entre tu oración, tu acción y tus palabras. ¿Estamos? Pedid, buscad y llamad. Que la boca no te condene, que la boca te justifique, que la boca te traiga las cosas más buenas, porque según la Biblia, la vida y la muerte están en la boca. Eso dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Me lo puedes poner, por favor? Proverbios 18, 21 dice así:
Dice la palabra, la muerte y la vida están ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Pónmelo en Nueva Traducción Viviente, por favor, Alejita, o la que esté Dayana. Dice, la lengua, escucha, esta me gusta más. La lengua puede traer, di conmigo traer. O sea, la lengua atrae las cosas. La lengua puede traer vida o muerte. Entonces es un poder muy grande, que como lo uses, así mismo dependerá tu éxito en la vida. Porque si solo estás hablando muerte, pues eso tendrás. Entonces, a veces las cosas no cuadran, no porque te falte trabajar o te falte oración, sino porque estás hablando lo que no debes hablar. Estás hablando solo derrota y derrota y derrota. Pues estás atrayendo derrota, derrota, derrota. Porque en la lengua está la vida o está la muerte. Tenemos que aprender a hablar lo que es justo. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos bien o no? Dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, escucha, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis, ¿qué tenemos que hacer? Decir, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús nos mostró el cuadro perfecto. Él se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Él hizo la primera parte, oración. Luego, quiten la piedra, la acción. Necesitamos obrar en fe, crear un ambiente, crear un lugar para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces vamos a correr la piedra ya, no vamos a esperar que resucite el muerto, vamos a correrla antes de que resucite el muerto, porque así es la fe. Vamos a actuar, vamos a caminar en fe, vamos a quitar la piedra, vamos a dar por hecho que eso está. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera. Llamó. Así es como tenemos los milagros. Tú oras, tú haces las cosas y tú llamas las cosas. Y cuando tú llamas las cosas vienen. El muerto salió de la tumba. Aleluya. Y me gusta el versículo. Y nada os será imposible. Y nada, di conmigo nada. Nada os será imposible. Nada es nada. No existen límites para el que cree. Si hacemos estas tres cositas bien, nada será imposible. Una vida de oración, una vida de acción y una vida de sana confesión. Victoria. Aleluya. Poderoso, ¿no? Con razón el Señor no me dejó predicar lo que iba a predicar. Yo iba a predicar otra cosa. De esto mismo, pero otra cosa. Y de camino acá, Dios me habló y me dijo, no vas a predicar eso. No la embarres, así no es. Cuando tú predicas, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo, vas a enseñar esto. Y me dio los 3 puntos que les estoy dando. ¿Te parece poderoso? Entonces no vamos a dañar la oración que hicimos con la confesión. Vamos a obrar en fe y vamos a estar confesando lo que es. Porque esos discípulos, el panorama aquí fue que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Entonces Jesús les dijo, fue por su poca fe. Yo les digo, si tienen fe como el grano de mostaza, ustedes pueden decirle a esa montaña, quítese de ahí, abrir su boca y hablarle a la montaña. Porque si tú ya oraste, entonces Dios ya lo sabe. Ahora el que no se ha enterado es la montaña. Tienes que ir a hablarle a la montaña. ¿Sí estás conmigo? O sea, tú ya le hablaste a Dios de la montaña. Ya, ahora ve y hablarle a la montaña del Dios que tú tienes. Ahora ve y dile a la montaña, quítate de ahí. Te vas de acá, enfermedad te vas en el nombre de Jesús. Pobreza te vas en el nombre de Jesús. Yo estoy trabajando, estoy haciendo lo que me corresponde, no soy un perezoso, no soy un negligente, no soy un necio. Entonces ahora lo que me falta seguramente es abrir mi boca y declarar la vida de Dios sobre la vida que tengo, declarar la vida de Dios sobre la situación que está pasando, hablar bendición y no maldición, hablar vida y no muerte, hablar sanidad y no enfermedad, hablar riqueza y no pobreza. Es mucho pedir. Si es que Dios dijo, de una misma fuente no pueden brotar 2 aguas, agua salada o agua dulce. No, de esta abertura no pueden brotar 2 tipos de agua. ¿Cómo es que tú con la boca que bendices a Dios maldices a tu hermano que fue hecho a imagen de Dios? ¿Cómo es posible que con la boca que tú estás orando y creyendo por bendiciones y diciendo tantas cosas lindas, ahora estás hablando muerte y enfermedad? Si la muerte no viene de Dios, si la enfermedad no viene de Dios, pues yo no voy a hablar esas cosas. Si la maldición no viene de Dios, tampoco las voy a hablar. Si la pobreza no viene de Dios, tampoco la voy a hablar. Lo que viene de Dios es lo que voy a hablar: vida, bendición, paz, abundancia, salud, prosperidad. Eso es lo que vamos a hablar. Nos ponemos de acuerdo con nuestras acciones, nos ponemos de acuerdo con nuestra oración, y sí o sí tienen que darse las cosas.
Toda cosa buena vendrá, como dijo Jesús en el versículo inicial. Aleluya. ¿Hay alguien que lo cree o no? Aleluya. La fe. Necesitamos más fe. Háblale a la montaña y la montaña te obedecerá. La fe no es algo silencioso. Un grano de mostaza no es que tenga una pequeña fe. Eso no dice Jesús. Jesús no dijo si tienes una fe tan pequeña como la tiene un grano de mostaza. No, así no dijo. Jesús dijo, si tú tienes fe como la tiene un pequeño grano de mostaza, cambia el sentido completamente, ¿o no? Porque a veces somos como ese grano de mostaza, que nos sentimos tan pequeñitos que nos parece que no hay posibilidades. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Que te parece que tu problema es tan grande que tú te sientes chiquitico ante ese problema? Que la deuda es tan grande que tu bolsillo es un pequeño grano de mostaza. Pero dice la palabra, el pequeño grano de mostaza, aunque sea muy pequeño, contiene dentro de él una grandísima fe, que cuando comienza a crecer se hace tan grande como la más grande de las hortalizas, y de hecho llega a ser un frondoso árbol. Puede que te sientas pequeñito, pero así pequeñito puedes tener una fe tan grande que puedas ver al Dios grande en el que tú estás creyendo obrar a tu favor y hacer que esa montaña que no te dejaba cruzar se quite de ahí. Abre tu boca, pero ábrela con vida, ábrela con poder, ábrela con el Espíritu Santo y todo cambiará. Aleluya. ¿Tú lo crees? Ponte sobre tus pies, por favor. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero antes de tomarla, escúchame. Si tú no has recibido a Cristo, hazlo ya. Hazlo ya. Este es el día de tu salvación. No dejes pasar un solo instante. Este es el día. Dios te trajo aquí para que tú lo conozcas. Y si puedes conocerlo, ¿por qué negarte esa oportunidad? ¿Sabes cómo? Te voy a guiar en una oración. Es muy sencillo, solo repítela con fe. Concéntrate y no dejes que nada te desconcentre. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Si tú no has recibido a Cristo, haz esta oración y di así: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a vivir dentro de mí. Dame un nuevo nacimiento y pon tu Espíritu Santo en mí. Yo te quiero amar por el resto de mi vida, Señor. Creo en ti. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Y te entrego todo lo que soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.